Vamos a hablar el día de hoy de la estructura y las alteraciones de los gametos, que es una cuestión muy importante. Ya hemos revisado previamente cómo se da la formación precisamente de los gametos, tanto de los óvulos como de los espermatozoides, a nivel de los aparatos reproductores, y específicamente cómo es que participan ciertas hormonas, como la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y algunas otras, en todo este proceso de formación precisamente de los gametos. Inicialmente, pues vamos a entender cómo se da esta estructuración, cómo se conforma precisamente cada una de estas células, y posteriormente comprenderemos cuáles son estos mecanismos de alteración y por qué están dadas precisamente estas alteraciones a nivel de los gametos. Comenzaremos hablando sobre la estructura de los gametos como tal. Iniciaremos con el espermatozoide, que es una célula que ya vimos que se produce en las células de Sertoli, que es aquí donde está dado todo este proceso de espermatogénesis, que viene desde la formación del espermatogonio, se da la formación de las espermátides, que ya son haploides, y posteriormente se va a dar la formación o la maduración hacia el estadio de espermatozoide. Los espermatozoides son células flageladas, son células similares a un renacuajo, a un pececillo, y que en este caso, bueno, pues nosotros vamos a ver diferentes componentes precisamente de él. Las tres regiones principales son la cabeza, el cuello y el flagelo. Sin embargo, existen otras zonas, otras regiones en esta misma célula que proveen ciertas funciones muy específicas. El tamaño normal de un espermatozoide va de los 50 a los 60 micrómetros, es decir, es una célula muy pequeña en relación a otras que podemos observar, pero que tiene una característica de movilidad muy característica. Recordemos que la movilidad está dada gracias a que el espermatozoide, una vez que se forma a nivel testicular, en los túbulos seminíferos, se va a alojar en el epidídimo, y en el epidídimo va a recibir esta denominada capacitación para tener una movilidad adecuada. El flagelo precisamente es este organelo que le va a permitir a esta célula desplazarse correctamente, y recordemos que la única función que tiene el espermatozoide pues es de fecundar, ¿sí? Una vez pasado el tiempo específico de vida de un espermatozoide, pues empieza a morir precisamente por esto, porque su función únicamente es fecundar. Cuando no se da la fecundación, pues viene el declive en la cuestión de funcionalidad. Obviamente, si estamos hablando de otros factores como algunas sustancias químicas, algunos medicamentos, por ejemplo, el ambiente que no sea propicio para mantener al espermatozoide en condiciones viables, pues el espermatozoide empieza a morir. En la parte central, en el cuello, vamos a ver nosotros una vaina mitocondrial que está constituida precisamente por una gran cantidad de mitocondrias. Y hay que mencionarlo y hay que hacer la reflexión al respecto, porque vamos a tener nosotros aquí esta cantidad de mitocondrias, y si lo relacionamos con la función que tienen las mitocondrias y la función que tiene el flagelo, pues el flagelo es un organelo muy móvil, pero para esa movilidad el organelo necesita de gastar energía, y este gasto energético viene dado a partir de las reservas de ATP que se generan gracias a esta vaina mitocondrial conformada por N cantidad de mitocondrias. Posteriormente, vamos a ver nosotros en la región de la cabeza, vamos a ver el núcleo, que es muy importante porque aquí es donde lleva la información genética, todos estos procesos meióticos previos para la formación de un espermatozoide, pues aquí están reflejados, aquí está contenida la información genética, y ese núcleo es el que posteriormente se fusionará cuando se dé la fecundación con el núcleo que tiene el óvulo, y entonces iniciará este proceso de formación de un cigoto y más adelante pues de un producto como tal. Tiene un centriolo y además tiene esta estructura que es el acrosoma, que es una capa de glicoproteínas, que es muy importante entender esta parte,
porque recuerden que las glicoproteínas también están dadas a partir de instrucción, se sintetizan a partir de instrucciones que vienen desde el núcleo, y en todo este proceso de formación, desde el espermatogonio, los espermatocitos, las espermátides, hasta llegar al espermatozoide, pues existen procesos celulares donde existe precisamente la transcripción y la traducción de estas instrucciones genéticas que vienen desde el núcleo, y ello va a dar lugar a la producción de ciertas proteínas. Específicamente hablando, esta capa de glicoproteínas es muy importante porque va a permitir y tiene esta función de que se pueda dar la fecundación a nivel del óvulo. Aquí en esta zona también existen enzimas que son necesarias precisamente para esto. Recordemos que las enzimas tienen esta característica de romper enlaces, ¿sí? Y al unirse o al llegar al óvulo, pues entonces esa funcionalidad de las enzimas es la que permite que se dé el acceso del espermatozoide hacia el óvulo y se dé la fecundación, ¿sí? La cabeza llega a medir de 2 a 3 micras de ancho por 4 a 5 micras de largo, y pues es el conducto por medio del cual el espermatozoide se dirige hacia esta parte. Morfológicamente hablando, estos espermatozoides van a madurar en los túbulos seminíferos aproximadamente en 70 a 74 días, y van a viajar hasta el epidídimo, donde van a recibir esta capacitación de la que hablábamos, donde el axonema se afianza. Recuerden que el axonema es esta estructura que ancla al flagelo, ¿sí? Es una zona de anclaje del flagelo, y entonces esto permite una alta movilidad. Posterior a esta capacitación, los espermatozoides adquieren esa movilidad característica, y entonces ahora sí vamos a poder observar aquí la progresión del espermatozoide maduro hacia los conductos deferentes para poder ser expulsados al momento de la eyaculación. Bioquímicamente hablando, el acrosoma tarda aproximadamente 12 días a partir de que ya está en el epidídimo el espermatozoide, tarda en madurar o en formarse esta capa glicoproteica, y posteriormente pues tener esta posibilidad precisamente de generar esta fecundación. Ahora, en relación a esto, pues sabemos que los espermatozoides tienen o tienden hacia un movimiento circulante, ondulante, ¿sí? Hacia el frente. Sin embargo, nosotros podemos llegar a observar que existen diferentes tipos de movilidad en el espermatozoide, y la podemos clasificar de distintas maneras. En este caso les presento 4 tipos. La movilidad tipo A, pues es una movilidad que es progresiva, rápida y rectilínea, ¿sí? Tiene este movimiento ondulante, pero tiende a ser rectilíneo, tiende a ser muy progresiva como tal. Otra cuestión muy importante es que esta movilidad a manera ondulatoria le va a proveer un impulso que es muy necesario precisamente para poder desplazarse y poder llegar hasta el óvulo. La movilidad tipo B, que es una movilidad también progresiva, pero que es mucho más lenta, precisamente porque aquí los movimientos ondulatorios son más prolongados. Como podemos ver en la imagen, la movilidad tipo A, pues son movimientos ondulatorios, pero muy rápidos, ¿sí? Que le proveen el impulso. La movilidad tipo B son movimientos ondulatorios más lentos, más espaciados, ¿sí? Y esto genera que el espermatozoide sea más lento, que de igual manera, tanto con la movilidad tipo A como con la movilidad tipo B, pues está dando una progresión, se está dando un avance hacia el frente, y en este caso, bueno, hacia llegar hacia el óvulo como tal. Y la movilidad tipo C es cuando los espermatozoides se mueven, pero no logran avanzar. Generalmente esto está dado por alteraciones a nivel del flagelo, en el cual estamos viendo que generan movimientos generalmente circulares, ¿sí? Cuando se analizan al microscopio podemos ver esto, y son movimientos circulares que no le permiten un avance. Sí se está moviendo, sí está con una viabilidad adecuada, pero no hay un movimiento adecuado, ¿sí? Y finalmente, el tipo D, que es cuando los espermatozoides no son móviles, ¿sí? Por alguna causa no hay movilidad,
puede que el defecto esté relacionado a nivel de la vaina mitocondrial, a nivel del flagelo, a nivel del axonema, ¿sí? Y que esto sea lo que esté impidiendo precisamente esta movilidad. Los espermatozoides que muestran esta baja movilidad o que son inmóviles, pues no son capaces obviamente de llegar hasta el óvulo fecundado, y por esta razón es que esto es un parámetro, ¿sí? Esta movilidad es un parámetro de calidad al momento del análisis del líquido seminal, y es fundamental obviamente para lograr una fecundación y un embarazo adecuado, ¿sí? También este movimiento, cuando se analiza en un laboratorio, pues se realiza un estudio específico que es el espermatograma o una espermatobioscopía, y se considera que está alterada cuando el número de espermatozoides con movilidad progresiva es inferior al 32%, o el número total de los espermatozoides móviles es inferior a 40% en todo el líquido seminal. En relación al óvulo, pues podemos hablar precisamente desde su formación en la etapa prenatal, donde ya están dados estos ovogonios primarios, ¿sí? Primordiales, y de ahí todo el proceso que tiene que desarrollarse para generar el folículo, y que a partir del folículo pues se pueda formar el óvulo como tal. Recordar un poco acerca de que en este folículo vamos a tener una región antral que está llena y que se va llenando cada vez más de un líquido que permite la correcta maduración y la correcta formación del óvulo como tal. El óvulo se va a conformar de estructuras como son el núcleo, el citoplasma, los gránulos corticales, la membrana vitelina, el cuerpo polar, ¿sí? Que podemos verlo ocasionalmente ahí vaya, junto al óvulo, y que a partir de esto, recuerden que también los cuerpos polares se van a multiplicar, que van a ser 3 cuerpos polares y un óvulo, los que se van a producir en la ovogénesis, pero que solamente el que es funcional, el que tiene esta capacidad de recibir al espermatozoide y obviamente de ser fecundado, pues es el óvulo como tal, o el ovocito maduro. Y la zona pelúcida, que es muy importante, lo veremos más adelante en el proceso de fecundación, pero tiene un papel crucial esta zona pelúcida en este proceso, ¿sí? Y que, bueno, junto con la corona radiada, que son estas células foliculares, tienden a ser una barrera para evitar en determinado momento esta cuestión de la fecundación, y que solamente ciertos números celulares, ciertos espermatozoides puedan fecundar, generalmente uno, o en ocasiones, pues bueno, si hay alguna alteración también aquí en este gameto, pues es cuando podemos ver los embarazos múltiples a partir de un solo óvulo. Y bueno, en este esquema podemos ver precisamente una microfotografía de un óvulo. Ahí vemos el corpúsculo polar o el cuerpo polar, el espacio perivitelino, la zona pelúcida que es uniforme, y en este caso en la imagen también lo podemos observar, y el citoplasma, que debe de ser homogéneo. Todas estas características, tanto del espermatozoide como del óvulo, nos van a llevar a que el proceso tanto de movilidad en el caso de los espermatozoides como de implantación en el caso de una fecundación del óvulo, pues se dé de manera correcta. Obviamente hay otros factores que están relacionados a esto, pero en cuestión morfológica, pues esto es lo ideal. ¿Qué pasa? Bueno, hemos hablado del ciclo celular y de las regulaciones que tiene que haber en el ciclo celular, con estos puntos de restricción, estos puntos de control, la producción y regulación del ciclo celular de las ciclinas, ¿sí? De estas proteínas que nos ayudan a entrar y salir de cada una de las etapas del ciclo celular. Pero hay que considerar también que en estos procesos de producción de gametos puede llegar a haber fallas, puede llegar a haber anormalidades que se puedan generar. Y precisamente esas anormalidades pues están relacionadas a varios factores. En el caso, por ejemplo, de las anormalidades en el óvulo, pues una de las causas de una mala calidad ovocitaria tiende a ir relacionada con la edad biológica
en este caso de la mujer, que a partir de los 35, 37 años, la calidad de los óvulos empieza a disminuir de manera significativa y por ello el riesgo de que se generen algunas alteraciones en el producto si es que se llega a la fecundación. Alteraciones como una trisomía 21, por ejemplo, que es de lo más común y que está un poco más relacionado hacia la parte de la edad de la mujer. Otras patologías u otros hábitos poco saludables que también puedan tener efectos nocivos sobre estos óvulos, pues tendremos, por ejemplo, los casos de endometriosis que pueden estar relacionados con esto, el síndrome de ovario poliquístico, el tabaquismo, el alcoholismo, una alimentación deficiente y tratamientos de radio o de quimioterapia que estén afectando precisamente a este desarrollo de estas células que son necesarias para la formación de un cigoto y la formación posteriormente de un embrión. Entonces, todas estas anormalidades pues están, pueden ocurrir en cualquier momento, ¿sí? Y hay que entenderlo de esta manera, porque si bien hemos dicho, tenemos puntos de control que nos ayudan a supervisar todo el ciclo celular, habrá ocasiones en las que tengamos fallas, más en la parte de la espermatogénesis, porque la cantidad que se produce de espermatozoides, pues es altísima, aproximadamente 300 millones por día, pues es complicado, es complejo revisar esta cantidad de células que tenemos aquí. Y entonces, pues iniciaremos viendo algunas de las alteraciones que se dan en el ovocito, que se dan en el óvulo, y pues entenderlo de esta manera. Cuando nosotros tenemos alteraciones, dentro de las cuestiones que pueden llegar a ocurrir clínicamente hablando, pues si se da la fecundación, pues lo que veríamos inicialmente podrían ser una incompatibilidad genética que se da en algunos casos y que por lo tanto esto impide el correcto, la correcta implantación del cigoto más adelante a nivel uterino y obviamente esto genera un aborto espontáneo, que en muchas ocasiones es atribuible a otros factores, pero cuando todos esos factores externos están controlados, es decir, la alimentación, el tipo de actividad, etcétera, si todos estos factores están controlados, pues entonces lo que vamos a tener es que si se da el aborto espontáneo, tiene que ser o puede estar relacionado más con una cuestión génica, con una incompatibilidad génica. Y en este caso, pues bueno, algunas de las alteraciones que podemos observar en el ovocito son a nivel del citoplasma con un contenido granuloso. Nosotros veíamos en la imagen anterior, en esa microfotografía, cómo el citoplasma era uniforme, tenía esa granulación fina, pero era muy uniforme. Cuando vemos contenidos granulosos y gránulos gruesos, pueden ser alteraciones que están dadas en el citoplasma. ¿Qué tipo de alteraciones a nivel de citoplasma podemos tener? Podemos tener producción inadecuada de vacuolas, de vesículas, de proteínas, de enzimas que estén relacionadas a un correcto funcionamiento o en este caso a una correcta estructuración del ovocito. Cuerpos refringentes, que va relacionado con lo mismo, cuerpos necróticos con contenido granuloso, retículo endoplásmico liso, que sea opaco y grande, y vacuolas, que sean redondas y transparentes, una zona que le llamamos cluster, que es una zona granulosa y oscura en el centro del ovocito, también pueden ser alteraciones en el citoplasma. Obviamente, cuando hacemos el estudio de los ovocitos y vemos estas alteraciones, esto puede ir en relación precisamente a esas dificultades que en ocasiones los pacientes tienen para poder embarazarse. Y en el ser humano y en la mayoría de los mamíferos, pues un folículo ovárico ocasionalmente contiene de 2 a 3 ovocitos primarios que sean distinguibles con claridad. Entonces también esa es una alteración como tal. Sin embargo, cuando se tienen en el folículo estos ovocitos, se pueden dar a partir de la fecundación, se puede dar la formación de gemelos o de trillizos, pero sin embargo estos ovocitos alterados, digamos, o estos folículos alterados más bien,
tienden a degenerarse antes de que alcancen la madurez. Por eso es que hay una baja tasa de embarazos de gemelos o de trillizos, porque no es algo que biológicamente hablando se permita tanto, ¿sí? La liberación de este tipo de células o de folículos que vienen dados aquí. En raras ocasiones, un ovocito primario puede llegar a contener 2 o hasta 3 núcleos, y dichos ovocitos terminan muriendo antes de poder alcanzar la madurez. Entonces, son mecanismos de regulación que tiene el organismo precisamente para impedir que se generen estas células que sean inadecuadas precisamente para el proceso de reproducción. ¿Qué más podemos tener? Bueno, pues en el ovocito, además, podemos tener en relación a los cuerpos polares o a los corpúsculos polares, que estos sean múltiples, es decir, que exista más de uno en esta relación que existe con el ovocito y que se estén multiplicando, es decir, que ya no veamos esta formación de 4 células finales, sino que puede existir una célula más. Cuerpos polares que estén fragmentados y cuerpos polares que sean amorfos o que estén aplanados también se consideran alteraciones en el ovocito, precisamente por lo que va a ocurrir más adelante en los procesos de eh, división. En relación a la zona pelúcida, que hemos dicho que es muy importante, pues podemos tener una zona pelúcida que sea muy gruesa, muy amplia, o que sea muy pequeña, muy delgada. Ambas son alteraciones, ¿sí? Ambas van a generar en un determinado momento una dificultad o van a favorecer ciertos procesos de fragilidad para, en este caso, el ovocito. Que esta zona sea muy laxa, ¿sí? O muy densa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todas estas componentes que están generando, que están propiciando la generación de la zona pelúcida, pues estén más allá de los límites o por debajo de los límites normales de lo que debe de existir, ¿sí? Es decir, que estemos en los extremos o pasando los extremos. Que esta zona sea irregular, con zonas más delgadas que otras, es decir, que tengamos una zona delgada y del otro lado, en el otro polo de nuestra célula, pues sea una zona muy gruesa, que sea irregular en este sentido. Que la zona interna de la zona pelúcida sea rugosa. Esto también es una alteración y dificultará en este caso, pues el proceso de fecundación como tal. Que la zona pelúcida sea tabicada y que forme una especie de apartamento independiente, como lo que estamos viendo en la imagen, donde pareciera que existen 2 regiones, ¿sí? O 2 células que están ahí una sobre la otra, pues es una sola célula, pero tenemos un hueco entre estas 2 zonas pelúcidas. Y una zona que esté elongada, porque esto va a cambiar la forma del ovocito, y obviamente pues esta ya es una alteración como tal. Bien, y a diferencia de los ovocitos que son atípicos, como estos de los que hemos hablado, pues los espermatozoides anómalos son relativamente frecuentes. En un estudio de espermatobioscopía, pues podemos tener hasta 10% de ellos con defectos que sean observables, y normalmente pues vamos a tener nosotros regiones que son más proclives a una alteración. Generalmente los espermatozoides presentan de manera principal las alteraciones a nivel de la cabeza, del cuello, del flagelo, y aunque no es una cuestión morfológica, sí es una cuestión que está relacionada a la morfología del flagelo, la movilidad, que es lo que ya hemos comentado previamente, cómo se mueven los espermatozoides y en qué ocasiones podremos ver una movilidad correcta y adecuada para llegar al óvulo, y en qué ocasiones pues no se dará esta movilidad. Vemos además alteraciones cromosómicas que pueden estar relacionadas obviamente con toda esta cuestión genética, y alteraciones morfológicas como estas de las que hablábamos, y alteraciones motoras relacionadas con la movilidad. Generalmente, las alteraciones cromosómicas se deben a la disyunción de los cromosomas o de las cromátides durante las divisiones mitóticas o las divisiones meióticas. La mayoría de estas anormalidades
que son las anormalidades cromosómicas, los hacen incapaces de fecundar al óvulo o de dar lugar a serias alteraciones en el embrión o todo lo que implique esto. Esto impide que se desarrolle correctamente, obviamente, el embrión y que se desarrollen correctamente los espermatozoides y entonces mueren poco después de la fecundación estos cigotos que se empiezan a formar. En cuanto a las anormalidades morfológicas, pues estas pueden ser muy variadas, ¿sí? Como lo hemos dicho, y pueden afectar a estas tres regiones como tal. Estos espermatozoides que tienen alteraciones, que presentan alteraciones morfológicas, tienen una muy baja funcionalidad, incluso ocasionalmente pueden no ser funcionales, no tener esta funcionalidad, y son incapaces de fecundar al óvulo como tal. Existe una relativa frecuencia de espermatozoides con movilidad anormal, que puede clasificarse como movilidad nula, escasa o aberrante, y por lo menos del 30 al 40% de los espermatozoides deben de presentar, perdón, una movilidad adecuada después de 2 horas de la eyaculación. Esto es parte de los criterios de evaluación de la calidad de los espermatozoides como tal que se realizan a nivel del microscopio. Bien. Y entonces podemos observar alteraciones en el espermatozoide en la estructura, ¿sí? Aquí lo que estamos observando pues son alteraciones a nivel de la región de la cabeza. Vemos la primera imagen que es un espermatozoide normal o una referencia de cómo se observa un espermatozoide normal. Posteriormente vemos cómo puede existir un ensanchamiento o un agrandamiento de la región de la cabeza, entonces son clasificados como espermatozoides con cabeza gigante, el caso contrario con cabezas micro, que son muy, muy pequeñas, y que obviamente todo esto va en relación a la cinética que pueden tener, con cabezas muy grandes, con cabezas muy pequeñas, modifican la movilidad que tiene el flagelo. Cabezas dobles, que también se puede dar el caso, cuerpos dobles, que vienen dados a partir precisamente de dos regiones medias, dos flagelos unidos a a una sola cabeza, y que esto va en relación a la producción de estos espermatogonios, de los espermatocitos, de las espermátides, y cómo es que se está llevando a cabo todo eso. Si no hubo un control adecuado, es ahí donde vemos o donde más bien no vemos una división correcta de las células, una citocinesis adecuada, y bueno, obviamente esto implica que se lleve de manera adecuada el desarrollo de esto. Que sean muy alargados en la región de la cabeza o que no tengan una forma regular. Generalmente la cabeza de los espermatozoides pues es redondeada, ligeramente oval, y el hecho de verlos con protuberancias o de verlos con diferencia en esa simetría, pues ya se considera como una alteración a este nivel. Que por ejemplo el cuello pueda ser anormal también, que puede estar segmentado, que puede estar doblado, pues ya es una alteración, y que la cola también puede estar afectada de alguna manera como tal. En relación precisamente al flagelo, pues podemos verlos enroscados. Obviamente, idealmente, pues es que el flagelo sea largo con las medidas que vimos previamente y que tenga esta movilidad adecuada. Si el flagelo es enroscado, pues no va a haber una movilidad correcta o incluso puede ni siquiera existir esta movilidad, que el flagelo sea muy corto y que no tenga entonces la capacidad de generar el impulso adecuado para moverse, que esté en una estructura de horquilla, es decir, con un doblez a nivel inferior, o que esté roto con algún doblez a ese nivel también, y que obviamente esto dificulta o impide la movilidad. Que tenga lo que se denomina como gota terminal, que no es otra cosa más que residuos del citoplasma que no se desprendieron correctamente en el proceso de maduración. Recuerden que esto se da a nivel de los túbulos y que las células de Sertoli son las que toman el citoplasma que se va desprendiendo de esas espermátides para darle forma y para dar lugar al espermatozoide maduro. Entonces, si una región citoplasmática se quedó ahí y no se libera, no se desprende, pues entonces vamos a tener afectaciones como estas o a nivel de la zona media, como ahorita lo veremos.
Y bueno, como ya lo decíamos, que tengan flagelos dobles y que obviamente esto pues impide una correcta movilidad. A nivel del cuello, bueno, pues que puedan ser asimétricos, como vemos en la primera imagen, es decir, que esté más orientado hacia la izquierda o hacia la derecha de este espermatozoide y que por lo tanto pues ya no hay una correcta estructuración también de cómo se va a dar el movimiento gracias al flagelo. Que la conformación del cuello pues esté doblada o que implique un doblez a ese nivel y que obviamente pues con esto la cabeza pues también se ve afectado, que sea muy delgado el cuello y que esto impida correctamente esa formación y ese desplazamiento del espermatozoide, que sea muy grueso, que sea irregular y esta irregularidad va de la mano con esto que les comentaba, al igual que si presentamos o si vemos prolongaciones citoplasmáticas que estén ahí, que son estas zonas que no se lograron desprender precisamente de la formación del espermátide, de la maduración del espermátide hacia el espermatozoide. Bien, y aquí tenemos eh, una tabla que nos presenta este autor en una investigación que realizó en el 2010 acerca precisamente de estas anormalidades morfológicas y la relación que puede existir con posibles anomalías funcionales precisamente de los espermatozoides. Vemos en este caso algunas cuestiones que van relacionadas precisamente con la forma que van a tener estas células, estos espermatozoides. En el primer caso vemos una cabeza que está más ensanchada como tal, tiene un mayor eje y un eje mayor está aumentado, perdón, y el eje menor pues se encuentra igual o en los parámetros correctos, y que esto puede estar relacionado precisamente con una cromatina que esté inmadura, un DNA que esté fragmentado, y esto obviamente pues ya genera una alteración como tal a este nivel. Vemos en la siguiente imagen una cabeza muy pequeña, muy delgada, con un eje menor disminuido y que aquí igual la inmadurez del DNA puede ser la causante o lo que esté asociado precisamente a esta funcionalidad. Microcefalias en los espermatozoides, donde tanto el eje mayor como el eje menor estén disminuidos y de igual manera, ¿sí? La asociación que existe en la cuestión de la inmadurez de la cromatina o del material genético fragmentado. Eh, Tendremos otros como la macrocefalia o que estén aumentados estos tamaños de los espermatozoides como tal, que tengan cabezas múltiples, como en esta imagen que vemos aquí, que tengan esta región acrosómica anormal, que también hay que decirlo, la región acrosómica es muy importante en todo el proceso de formación y en el proceso de fecundación, pues es una de las zonas que tienen una relevancia mayor precisamente por la actividad que generan. Seguimos viendo aquí en la siguiente imagen regiones acrosómicas anormales, regiones citoplásmicas residuales, que es esta cuestión de las que hablábamos precisamente donde las células de Sertoli tienen que fagocitar estas regiones o después del desprendimiento, y si no se está dando este desprendimiento de manera correcta, pues entonces no podremos observarlo de manera adecuada. Ahí están los cuerpos medios, o bueno, la región en este nivel, la región del flagelo, y pues todo lo que me implicará ello precisamente, que no esté, por ejemplo, el flagelo. También se puede dar el caso de que veamos solamente las cabezas de los espermatozoides. Aquí lo que pudo haber causado o la disfuncionalidad que puede estar relacionada, pues es que el cuello, la estructura del cuello sea muy frágil y que entonces, pues bueno, se rompa antes de tiempo, se libere solamente la cabeza y pues bueno, que obviamente pues no vamos a ver propulsión porque no hay un organelo que genere este movimiento como tal. Que tengan flagelos muy cortos y que obviamente esto pues implica menor movilidad o que no sean móviles como tal. Y que sean también flagelos irregulares, ¿sí?
¿sí? Que pueden estar relacionados a una movilidad inadecuada, anormal. Y en relación a la pieza media o a la parte, a la zona del cuello, pues vean aquí, por ejemplo, en este caso, cuando la región es muy delgada, pues que no exista una producción adecuada de ATP, de esta moneda energética, digamos, que permita el movimiento correcto y adecuado de estas células y que obviamente esto impida una propulsión adecuada o un movimiento adecuado del flagelo. Que tengamos flagelos enrollados también es algo relativamente común. Aquí no vamos a ver la propulsión, ocasionalmente veremos como en pausa o sin movimiento a estos flagelos en el microscopio, y que tengan más de un flagelo, como ya lo decíamos, y que obviamente la movilidad aquí se vea alterada. Otra de las cuestiones importantes cuando se realiza un estudio de espermatobioscopía en el laboratorio, pues es analizar precisamente la cantidad de espermatozoides. Primero, la cantidad de espermatozoides que están siendo expulsados en ese líquido seminal, en esa eyaculación, y analizar la viabilidad que tiene cada uno. ¿Qué porcentaje de espermatozoides están vivos y qué porcentaje de espermatozoides no lo están? Precisamente porque en relación a esto podremos relacionar, ¿sí? Podremos llevar hacia una cuestión diagnóstica de infertilidad o problemas relacionados a ello. Y bueno, estas son las formas que podemos observar precisamente en los espermatozoides con estas alteraciones. En la primera imagen vemos estos dos espermatozoides con estas colas o estos flagelos enrollados, y en la siguiente pues vemos problemas a nivel del flagelo y del cuello como tal, ¿sí? Bien, finalmente pues debemos observar, entender que la cantidad de producción también es importante. Cuando nosotros hablamos de una oligospermia, es que existe una disminución en la cantidad o en la concentración de los espermatozoides que son expulsados en una eyaculación, que aproximadamente el volumen de una de estas es de 3 a 5 mililitros aproximadamente, y que bueno, existen parámetros de referencia que nos dicen este porcentaje de células o de espermatozoides viables, pues es el correcto en relación al porcentaje total de espermatozoides que estamos viendo al microscopio. La atenospermia, que es cuando ocurren estos problemas de movilidad, y que de igual manera hay valores de referencia que nos hablan precisamente de qué porcentaje de células pueden estar con movilidad, sin movilidad, o qué tanta movilidad vamos a poder observar. Recordar que el movimiento ideal pues es este movimiento de propulsión progresivo, ondulatorio, y que bueno, generalmente en espermatozoides ideales pues es un movimiento relativamente rápido, y que si empezamos a ver alteraciones en esto pues también va relacionado con esta capacidad de fecundación. Entre más rápido llegue el espermatozoide al óvulo, pues mayor probabilidad existirá de que pueda ser fecundado, porque recuerden que también a nivel del canal vaginal pues existirán leucocitos, existirán ciertos factores como el pH, como el moco, que están ahí, que pueden impedir que el espermatozoide llegue al óvulo y logre la fecundación. Entonces, si tiene una mayor movilidad del espermatozoide, pues tendrá esta posibilidad aún mayor de poder fecundar. Y lo que hemos revisado pues va en relación a la teratosospermia, que es precisamente todas estas alteraciones morfológicas que se pueden presentar en los espermatozoides a diferentes regiones, tanto de la cabeza, de la zona media, del flagelo, y que obviamente podemos hacer una relación de la teratosospermia con la atenospermia, ¿sí? En relación a cómo se están produciendo los flagelos, cómo se están generando las vainas mitocondriales, cómo se generan los flagelos en relación a las cabezas, si son dobles, si son simples, si son muy cortas, si son muy alargadas, si son irregulares, etc. Y bueno, cuando nosotros tenemos precisamente
cuando se presentan estas alteraciones, ya sea en el espermatozoide o en el óvulo, pues lo que vamos a observar o lo que estaría ocurriendo, pues es que se impide todo este proceso para que pueda llegar precisamente un espermatozoide hasta el óvulo y logre la fecundación. Bien, pues eso es todo. Nos vemos en la siguiente sesión.